Hola hermosos y hermosotas mías, venga, vamos que nos vamos, ole. Bueno, sí. Ay, Dios mío, Francis Kurkdjian de nuevo. Sí. Oh, de verdad, mirad qué cosa más graciosa y más sala tenemos aquí. El Aqua Celestia Forte. Teníamos el Aqua Celestia normal y ahora está el Forte. Bueno, no sé si es tan fuerte o no es tan fuerte, pero esto huele que te mueres de rico. Esta es un must-have dentro de lo que sería la colección de... Voy a entrecomillarle de las ligeritas de Francis Kurkdjian, que son como así como más... ¡Ay, qué calor tengo, por Dios! Ahora me va a dar más calor, porque esto va a empezar a evaporarse y claro, va a calentarme la piel. Así que ni te cuento. ¡Wow! Bueno, esto huele que te mueres, por el amor de Dios, Cristo bendito. Me enamora la nota de mimosa que ha empleado el tío jodido a la hora de hacer el Forte. Voy a llamarla Forte, que va a ser lo más fácil. Voy a llamarla Forte. ¡Qué rica que está la mimosa, por el amor de Dios! Notas. Limón, lima, petigren y menta, tacatac, en la salida. Y olé. La mimosa, el lirio de los valles, la flor de la grosella negra y algo más que se me olvida, que voy a hacer así, voy a mirar el chivato, pero que ya mismo. Jazmín y hediona. Es decir, por un lado, la molécula natural, entiendo, y por otro, la artificial. No me creo nada, en fin, vamos a decirlo así porque viene así, pero yo creo que realmente, ¿para qué te vas a gastar más dinero si puedes utilizar la artificial que huele que te mueres? No sé, digo yo. Y en el fondo de esta Forte celestial, ¿qué tenemos? Pues no me acuerdo. Almizcle. Tenemos almizcle. Estoy contento porque me gusta cuando presento algo que realmente Paquito ha hecho muy bien y que no entro en ningún tipo de consideraciones negativas, todo lo contrario, pues estoy contento. También sí que es unisex, pero... es unisex. Esto se lo puede poner toda la familia. Es que esa era donde yo iba a ir. No huele como una baby, Ojito, No huele como una baby. No. A pesar de que todo lo que lleva pueda inducir a que huele como una baby, no es así. Estamos hablando, y vuelvo a repetir otra vez de nuevo, una concentración Eau de Parfum para 70 mililitros, que siempre meto la pata con los mililitros. Sí, son 70. Son 70 mililitros. Este tipo de envasados son 70 mililitros. Bueno, vamos a tener 2 metros de estéreo, 2 metros de proyección durante aproximadamente, y como buen semi-pseudo perfume ligerito, vamos a llamarlo así, media horita. No le doy más, pero sí que esto rinde un montonazo de horas. Voy a darle 8 horas perfectas, maravillosas y fantásticas sin necesidad de reaplicar. En la ropa esto te aguanta hasta el día siguiente, no hay tampoco ningún tipo de problema. Y eso sí, aguanta en la ropa hasta el día siguiente, pero ya se queda más el dulzor almizclado de la fragancia con toques florales, que para eso las lleva en lo que sería el corazón de la misma. Bueno, un gustazo. Un gustazo, mañana total, zona de confort que ya ni os cuento con esta Forte Celestia, porque es brutal, es todo mañanas, aquí no hay ningún tipo de concesión en absoluto, mañanas. No me gusta para la noche porque de hecho no tiene nada de nocturnidad, y por la tarde, pues si se alarga el día por la tarde porque la llevas puesta, pues perfecto, no hay ningún problema, pero para ponértela porque vas a salir por la tarde, no, quiero algo distinto, esto es mañana, esto es vida, esto es la típica fragancia que te echas por las mañanas para despejarte, porque te la echas y dices, eso es el efecto, ni más ni menos. Cítricos a rabiar, con ese toquecico de menta, que es muy sutil, que no está marcado para nada. No, aquí los cítricos son los protagonistas. La menta está redondeando la composición para que sea más explosiva, pero catapum chimpum. Nos olvidamos, porque realmente la protagonista, sobre todo, yo entiendo que es la protagonista del perfume, es la mimosa, que es deliciosa. La mimosa está aquí, que es absolutamente brutal. Luego, efectivamente, está acompañada de los jazmines y de el aroma de la grosella negra, si mal no recuerdo. Creo que sí, voy a certificarlo. Grosella negra, sí, la flor de del grosellero negro. Entonces, perfecto. Ni mil palabras más. Con respecto al fondo, como ya he dicho, se queda almizclado. Va almizclando en flor.
que es flor, o sea, me refiero que es un almizcle floral, no es animal ni nada de eso, es floral, pero claro, ya lleva las notas florales en el corazón y efectivamente, pues se queda así como se tiene que quedar. Sigo con más, señores míos. Sigo con más, pero cuidado, porque sí también tengo que hacer mención a ese bouquet perfecto que es el lirio de los valles, que huele, bueno, es una ida de cabeza. Creo que realmente aquí sí que está más subidito. La mimosa realza muchísimo también ese punto de lo que es el lirio de los valles, que es espectacular, porque se siente. O sea, el protagonista para mí, o la protagonista es la mimosa, pero ese lirio de los valles está absolutamente espectacular. Y luego sí que le ha metido Ediona y el jazmín, pero no están matizados siendo carnosos animálicos, simplemente es para darle el toquecito floral a esta composición que se queda sumamente equilibrada. Creo que es de lo más equilibrado que tiene dentro de esta colección Kurdijan. Bueno, y ahí está la Fluidity, ojo, que la tengo aquí, Está aquí la señora Fluidity. Mira, voy a sacarla y todo. Lo que pasa es que si la saco me la voy a... No, que voy a hacer layering. Eso va a ser mortal. Va a ser mortal de necesidad. Pero aquí está mi Fluidity de todas. Vamos, más graciosa. Mira, la Fluidity por donde vaya. Tiene muy buen rendimiento. Es que huele muy rico. Es que estas fragancias es que huelen muy rico. Zona de confort. Ni más ni menos. Ir limpio, aseadito... Y que la gente diga, mira qué chaval más gracioso, o mira qué viejo viejuno más gracioso, pero es que huele que te lo comes todo. Sí, esto también puede ser algo de que cuando vayas a recoger a las niñas a la piscina, tu señora esposa te tenga que atar de corto porque diga, ¿qué llevas puesto hoy? No sea que te vayas con el pantaloncico corto, y te vayas con la Forte allá anca la piscina y luego tengamos un disgusto porque te hayas ido a recoger a los infantes. Y luego yo me quedé soltera. Eso sí, me voy a quedar soltera, tú te vas a quedar con los chiquillos y me voy a quedar con todo tu dinero. El negocio no sale rentable. No es rentable, ya os lo digo yo. Bueno, con Aqua Celestia Forte tenemos una fragancia para las BBCs, ideal si es de mañana. Me gusta para los chiquillos, si van a hacer la comunión o tienen un acto, cualquier cosa de estas, me gusta para los chiquillos, pero no se lo echéis en la piel, se lo echéis en la ropica y van perfectos. Me da igual si es cría o lo que sea, me da igual. Para los chiquillos me encanta, me da igual si es nene, nena o lo que sea, van a disfrutarlo, van a ir limpicos, van a ir aseados y esta Forte va espectacular con ese rollo. No me gusta para los actos importantes por la noche, ni muchísimo menos, pero sí que me mola un montón con traje. Esta con traje, el traje lo viste un montonazo, viste un montón al traje, así que viste la ropa perfecto. Es muy francesica en lo que es el diseño, es un diseño más francés, pero es como más contundente, pero es súper agradable. Tiende más a irse hacia la vertiente italiana española también, porque es muy así. Pero porque los españoles también hacemos unas colonias así, unos eau de parfums cuando son frescos, que son más repuntaetes, no son tan amables como a lo mejor puedan hacer los italianos. Entonces se queda más afrancesada, más española. Los italianos son como más dulzones ellos mismamente. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, poquitas cosas más que decir. Se queda en distancia corta, se queda próxima, pero la mente perceptible durante esas 8 horas que he dicho antes. Ni más historias, ni más monsergas. Escuchadme si os habéis sentido ofendidos por el vídeo, os invito a que me pongáis insultos, dislikes y luego encima yo estaré encantadísimo de poder bloquearos sin ningún tipo de problema ni de compromiso. Vamos, que no voy a coger para nada. Si por el contrario os han encantado, ya sabéis que dedos arriba, distribuir los vídeos, un montonazo de comentarios y yo os daré amor infinito. Más allá no, porque el más allá del infinito no existe. El infinito sí. Señoras y señores, encantado de estar con todos vosotros. Me despido ya diciéndoos una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen, mein Herr. Para